¿Qué tal? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Soy el doctor Emanuel Martínez Mejía y en esta ocasión abordaré el concepto de una variable que se ha convertido fundamental en la aplicación de la psicología, del trabajo y de las organizaciones. Me refiero a la autoeficacia laboral. Esta variable, además, es relevante ya que se desprende de una de las principales teorías psicológicas del siglo XX, que es la teoría sociocognitiva que desarrolló Albert Bandura. La autoeficacia en el trabajo se ha planteado como un recurso personal para afrontar las exigencias laborales, además con un alto desempeño. Cuando hablamos de Albert Bandura, estamos hablando del desarrollo de la teoría sociocognitiva, que se refiere a esta interacción entre las personas y las situaciones. Entre los principales elementos de su teoría se encuentran esta interacción entre los factores internos, como la personalidad, como las creencias, como las actitudes, y cómo interactúan con los factores ambientales. Principalmente, Bandura se enfocó a los sociales, aunque también se refiere a cualquier contexto o ambiente en el que se desarrollen las personas, se tengan que adaptar las personas, y que la interacción entre estos dos elementos va a formar algo a lo que llamó determinismo recíproco, que se refiere a esta influencia mutua en la interacción entre los factores internos, los factores ambientales que van a determinar la conducta de las personas. Además, que desarrolló un constructo que se refiere a estas creencias de eficacia personal que van a ser fundamentales para que las personas nos podamos adaptar a cualquier contexto social, cualquier factor ambiental. ¿Qué es la autoeficacia? Nos vamos a referir a las creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción que sean necesarios para producir un logro esperado, para llegar a un objetivo, para cumplir una meta, para desarrollar una habilidad o una competencia en particular. Pero ¿por qué es importante que las personas desarrollemos autoeficacia? Bandura, a lo largo del desarrollo y consolidación de este constructo, encontró que las personas que tienen una alta autoeficacia consideran las tareas difíciles como retos y las afrontan con perseverancia. Que además, cuando llegan a fracasar en estos intentos ante los retos que se ponen, van a aumentar su esfuerzo para volver a intentarlo. Después de los fracasos, cuando estos llegan a suceder, se recuperan rápidamente de su sentimiento de eficacia, lo cual los lleva a ser resilientes. Atribuyen los fracasos al esfuerzo insuficiente o a la falta de habilidades que ellos pueden adquirir. Es decir, cuando se enfrentan a un fracaso, van a centrarse en seguir desarrollando la habilidad o habilidades necesarias para poder realizar una tarea, para poder enfrentar un reto de la manera adecuada, de la manera efectiva y poder desarrollarla. Afrontan las amenazas con la seguridad de que las pueden controlar, en el sentido en que si depende de su habilidad, si depende de su esfuerzo y de su perseverancia, entonces es posible que con la práctica, con el tiempo y con el esfuerzo puedan afrontar los retos, pero también las amenazas. ¿Cómo se forma la autoeficacia? Bandura encontró 4 principales elementos. El primero de ellos son los logros de ejecución o experiencias de dominio, que se refieren a que las personas van a llegar a dominar algo y a considerar que son buenos en eso cuando lo practican. Cuando este éxito repetido en determinadas tareas va a aumentar las evaluaciones positivas de autoeficacia. Por lo que si una persona, conforme va practicando, conforme va desarrollando una habilidad
o va dominando una experiencia, van a disminuir los fracasos. Y si disminuyen los fracasos, también aumentarán estas creencias de eficacia sobre esa habilidad en particular. Otra fuente de formación de la autoeficacia es la información vicaria, que es uno de los elementos de la teoría del aprendizaje social que también se desprende de la perspectiva sociocognitiva, que se refiere a que viendo a otros ejecutar de manera adecuada y sobresaliente ciertas actividades, cada uno de nosotros podemos llegar a considerar, a creer que tenemos esa capacidad para realizar esas mismas actividades con las condiciones en las que se llevó a cabo y sobre todo si ese modelo, si esa persona que estamos observando que realiza esas actividades tiene características parecidas a nosotros. El tercero es la persuasión verbal. Es importante que conforme vamos teniendo estas experiencias de dominio, conforme vamos practicando el desarrollo de cierta habilidad, exista refuerzo social, exista retroalimentación positiva, palabras de ánimo que van a ser fuente de autoeficacia. Sin embargo, la persuasión social no es por sí sola suficiente para introducir aumentos duraderos de autoeficacia. Es necesario que vaya acompañada de logros de ejecución o experiencias de dominio exitosas. Y finalmente, estados fisiológicos o activación emocional. Cuando vamos teniendo estas experiencias al momento de desarrollar una cierta habilidad, las personas tenemos ciertas reacciones o estados emocionales y físicos. Se trata de favorecer estados físicos positivos, emociones positivas asociadas a los logros en las experiencias de dominio. Por lo tanto, también es recomendable reducir el estrés y las emociones negativas. Tenemos, por tanto, estas 4 fuentes de formación de la autoeficacia que van a proporcionar información relevante que las personas vamos a seleccionar, que vamos a valorar, es decir, que vamos a atender de manera particular a cierta información, que vamos a formar ciertas actitudes, percepciones y que las vamos a integrar de cierta manera en este procesamiento cognitivo, lo cual nos va a llevar a desarrollar creencias de autoeficacia como estos marcos de referencia en donde vamos a tener la claridad, la certeza de que somos eficaces en algo. También se ha abordado la autoeficacia como un recurso personal. ¿Pero qué son los recursos personales? Se trata de autoevaluaciones positivas vinculadas a la resiliencia. Ya hemos visto que Bandura señalaba que las personas con alta autoeficacia se recuperan más rápido de los fracasos, y esto se refiere a este elemento, referidas a la percepción de la capacidad propia para controlar e influir el entorno, de tal forma que este planteamiento se complementa con el enfoque sociocognitivo, en donde existe este determinismo recíproco entre los factores internos y los factores ambientales que van a determinar la conducta. En cuanto a los recursos personales, Hopful señala que son estas capacidades para controlar e impactar con éxito el entorno, que van a tener cierta utilidad como que son funcionales para alcanzar los objetivos, que nos van a proteger de las amenazas y los costos fisiológicos y psicológicos asociados, es decir, del estrés y de cualquier reacción física negativa, estimulan el crecimiento y el desarrollo personal. Sin embargo, Hopful parte de 2 premisas, que son fundamentales para entender el enfoque de los recursos. La primera premisa es que siempre vamos a estar perdiendo recursos, ya sea por el simple paso del tiempo, porque se vuelven obsoletos, porque el ambiente ha cambiado, lo que nos lleva a una segunda premisa, que es que siempre hay que estar invirtiendo en recursos. Hasta aquí hemos hecho
un repaso, hemos señalado a qué nos referimos con autoeficacia como una variable importante dentro de la teoría sociocognitiva de Bandura. Hemos abordado cómo también Hoffold lo aborda como un recurso personal y cuáles son las premisas de este enfoque en donde hay que seguir siempre desarrollando y adquiriendo nuevos recursos personales. Hasta aquí, deja un comentario, da like al video, comparte el conocimiento, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que te lleguen los mensajes cuando suba un nuevo video. Bandura señala que tenemos estas creencias de autoeficacia de manera general, pero también encontró a lo largo del desarrollo de la investigación sobre este constructo que hay que hablar de dominios específicos, en donde podemos tener un cierto dominio de habilidades o de competencias a partir de los cuales podemos desarrollar estas creencias de eficacia, como por ejemplo, ser bueno al momento de interactuar con las personas, tener buenas relaciones interpersonales. Podemos también tener autoeficacia en un dominio B, que puede ser la habilidad para de los deportes en términos físicos. Si reunimos estos dos dominios, puede que seamos todavía mejores al momento de participar en deportes en conjunto o en grupo. Y en particular, cuando hablamos de autoeficacia en el trabajo, estamos hablando de un dominio específico. ¿Cuáles son estas creencias de eficacia particular en el ámbito del trabajo? Y además podemos hablar de subdominios dentro del área o dominio de la autoeficacia laboral. Podemos hablar de un sinfín de dominios específicos dentro de esta área que, siguiendo el ejemplo que estábamos poniendo, podemos hablar de ser buenos para trabajar en equipo. Pero si además también somos buenos, habíamos dicho, en las relaciones interpersonales sanas y productivas, tenemos una alta probabilidad de poder desarrollar autoeficacia laboral en el dominio del liderazgo, por ejemplo. Y en particular, este dominio de autoeficacia laboral o autoeficacia en el trabajo se va a referir a la creencia en la habilidad para cumplir correctamente un rol profesional o ocupacional o un puesto que se está desempeñando. También podemos hablar de la convicción o confianza del trabajador sobre sus habilidades para activar su motivación, para activar recursos cognitivos o los cursos de acción que sean necesarios para ejecutar de manera adecuada, con éxito sobresaliente, una tarea específica dentro de un contexto dado o determinado. De tal forma que es necesario tener ciertas habilidades, ciertas capacidades desarrolladas, además de tener estas creencias de autoeficacia en esas habilidades que ya hemos demostrado que las realizamos con éxito, que de manera conjunta es lo que van a determinar cómo afrontemos estas exigencias del trabajo. Sin embargo, es importante acotar que vamos a hablar dentro de un contexto específico, que no necesariamente de manera equivalente y total van a ser las mismas habilidades y capacidades y creencias de autoeficacia en contextos distintos. Por ejemplo, muy común en las organizaciones, cuando existe un colaborador en el nivel operativo que es muy bueno técnicamente, que es sobresaliente y que se decide darle el aumento, darle este ascenso a la supervisión. Lo convertimos en supervisor y resulta que
no tiene éxito, que va de fracaso en fracaso y que incluso lo desmotivamos y empieza no solamente a tener un mal desempeño, sino a llevarse mal con los que antes eran sus compañeros y tenía una excelente relación. Esto porque son diferentes habilidades y capacidades entre la operación y la supervisión, porque no había desarrollado creencias de autoeficacia sobre estas nuevas habilidades. Las exigencias del trabajo son distintas y es un contexto distinto al ser una postura de cadena de mando y no estar al mismo nivel que sus compañeros en el nivel operativo. Esto es lo que va a llevar a resultados y a desempeños, por lo que es necesario asegurarnos que las personas desarrollen las habilidades y las capacidades necesarias para una cierta exigencia del trabajo y tiene que ser de una manera progresiva, recuerden, estas experiencias de dominio, de reforzar socialmente, de que puedan ver en otros la forma en que se realiza de manera adecuada y asegurarnos que va teniendo experiencias fisiológicas positivas. Esto es lo que de manera progresiva puede llegar a un adecuado desempeño y alcanzar resultados. También se ha identificado que esta autoeficacia laboral en específico se ha relacionado con diferentes variables que podemos clasificar de manera general en dos grupos: variables positivas y variables negativas. En cuanto a las variables positivas, podemos identificar cómo se han hecho estudios, investigaciones que han encontrado evidencia empírica que se relaciona con el desempeño. Es decir, entre mayores puntajes de autoeficacia laboral, mayor y mejor desempeño se ha encontrado que tienen las personas. También con una mejor formación y desarrollo, en donde las personas con autoeficacia laboral tienen un mejor desempeño en la capacitación, en el entrenamiento, en la formación y en su desarrollo laboral dentro de una organización o incluso en su carrera laboral o profesional, y con la salud y en general con estados de bienestar. Por el otro lado, también se ha identificado que las personas con baja autoeficacia laboral tienden a desarrollar mayores niveles de estrés. Eso también se ha encontrado que puede desarrollar este síndrome de desgaste ocupacional o burnout, y también se ha encontrado que está relacionado con la ansiedad y depresión cuando las personas tienen baja autoeficacia laboral. Entonces, la autoeficacia laboral como un recurso personal para el trabajo, tenemos que a lo largo de este desarrollo, que podemos hablar de los últimos 25 años de este enfoque, se ha encontrado de manera consistente que la autoeficacia laboral o la autoeficacia en este dominio específico en el trabajo ha sido una de las variables más relevantes y que se ha acompañado de otras variables como por ejemplo el engagement, que es este compromiso con la actividad laboral, con el trabajo, con la ocupación que se tiene o la profesión, pero también de manera general con otras variables dentro del ámbito del enfoque de la psicología positiva, que son la esperanza, la resiliencia, el optimismo, las competencias en general, la confianza y las emociones positivas. Esto lleva a que las personas activen esta motivación, que tengan esta planeación y tengan estos cursos de acción necesarios para poder alcanzar no solamente un desempeño esperado, sino un alto desempeño que los hace llegar a las metas y alcanzar los resultados esperados. Pero también, y de manera importante desde la psicología de la salud ocupacional, es que se ha encontrado relación directa con la salud, con la satisfacción y con el bienestar de los trabajadores.
Sugiere otros conceptos que quisieras que se desarrollaran. Este concepto de esta variable es muy relevante dentro de la psicología del trabajo y de las organizaciones. Te pido que dejes un comentario para saber cuáles son las inquietudes, para saber qué otros conceptos podemos desarrollar. Da like al video, comparte el conocimiento, suscríbete a este canal, activa las notificaciones y desde el punto de vista de esta variable, los invito a que sigan desarrollando recursos, a que sigan aprendiendo, a que no dejen de plantearse cuál es un siguiente nivel de aquello que ya dominan, que disfruten su trabajo, pero sobre todo, que sean felices. Hasta la próxima.